Buenos días, Ecomundo, ojalá, 4RD, lunes 11 de abril. Avanza abril y el próximo lunes estamos a 18. Wall Street cerró la semana el viernes volviendo a compras fuertes y todos los selectivos de Wall Street terminaron con incrementos de 0,20%, 0,28% y 0,05% en el caso del Nasdaq. Es decir, Dow Jones 0,20%, Standard & Poor's 0,28% y Nasdaq 0,05%. El crudo del Brent ganó 5,88%, 6% y cerró a 41,74 y el Texas también subió cerca del 6%. Lo que sí tenemos claro es que abril no ha entrado siguiendo la misma tendencia que tenía marzo. Y estuvimos viendo las presiones que indujeron a la Reserva Federal en su anterior reunión del 15 y 16 de marzo, cuyas actas se pusieron a circular la semana pasada y que comentamos en Ecomundo. Existe una gran preocupación de la Reserva Federal, que es el banco central más grande del mundo y quien realmente tiene la mayor capacidad de rejuego, ya que Estados Unidos es la principal potencia económica mundial y en este momento es el único punto luminoso de la economía mundial. Esto lo hemos repetido decenas de veces. A diferencia de la eurozona, de la Unión Europea, de Inglaterra, de Japón, de China, de Brasil, de Rusia, de Sudáfrica, de Indonesia, de Pakistán, de Corea del Sur, de Vietnam, de Malasia, de Singapur, de Taiwán. Nosotros habíamos comentado en relación al enfoque que hacía Nouriel Roubini sobre el tema de que en los últimos 4 o 5 años se han ido acumulando un conjunto de conflictos sociales, políticos, institucionales, que marcaban una nueva coyuntura. Él decía que hasta ese momento no se habían reflejado en Wall Street y en las finanzas mundiales. Es decir, curiosamente, él lo dejaba como un dato curioso. A mí me gusta leer mucho esos informes de organismos internacionales sobre el tema de los riesgos. Y los bancos de inversión y todos los bancos tienen un departamento grande de análisis de riesgos. Ese es el tema central de una inversión, riesgos. ¿Qué riesgo tienes de quebrar? ¿Qué riesgo tienes de triunfar? ¿En cuánto tiempo triunfarías utilizando ese dinero? ¿Qué otro destino de inversión puede ser más rentable que el que yo estoy desarrollando para pagar al banco? O mis ahorros. Pero hay un hecho, y es el tema de los refugiados, en el caso de Europa, que verdaderamente tiene una altísima importancia en la coyuntura. Y aquí está el primer titular del periódico El País. Desesperación y la violencia de refugiados llegan al límite. Más de 300 heridos
por balas de goma y gases lacrimógenos empleados por la policía de Macedonia contra los migrantes atrapados en Grecia. Tenemos el nivel de refugiados que existía al final de la Segunda Guerra Mundial. Y el Papa ha planteado una hipótesis interesante. Hay gente que la ha descartado de plano, que es una hipótesis de Tercera Guerra Mundial sobre la base de conflictos regionales. Lo que ha planteado es que ese periodo de expansión, luego de la gran recesión 2008-2009, ha tenido un punto de inflexión. No sabemos si va a ir a la baja o si va a tener una baja y vuelve a subir. Pero eso es lo que estamos viendo. Y claro, eso ha repercutido drásticamente en la desaceleración china en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en todo el mundo. Y nosotros hemos insistido en la variable china como una variable clave, porque representa la mitad del crecimiento mundial entre 2008 hasta 2014. De manera que el cierre de las bolsas de abril sigue marcando entonces un punto de inflexión hacia abajo, luego de un pálido inicio de una recuperación de marzo. Pero lo que estamos viendo es que la economía norteamericana se mantiene en esa situación, pero con críticas fuertes, porque el hecho de que el candidato opositor diga que la tasa de desempleo es del 20% es un tema delicado. Y lo que tenemos en Brasil, en Argentina, en Venezuela y en otros países del Cono Sur. Nosotros decíamos que la caída del muro de Berlín marca el inicio del siglo XXI, no el año 2001. Es una tesis de algunos historiadores que yo comparto. Todo depende de un acontecimiento lógico que es el que define el cronológico. Pero ¿qué nosotros vemos? Que Francis Fukuyama plantea ese libro que tuvo una célebre acogida, El fin de la historia. Ya se acabó el conflicto, Oriente-Occidente, comunismo, capitalismo, todos vamos al capitalismo, al mercado y a la democracia. La caída de la Torre Gemela en el 2001 se encargó de demostrar que ese era un paraíso que no contaba con asidero en la realidad. Estábamos claros, eso no era verdad. Y el consenso de Washington se construyó sobre una serie de postulados, hipótesis, conceptos, que luego el propio Banco Mundial recogió en un primer mea culpa en 1998. Todo ese proceso de desmonte violento de las empresas estatales, todo ese proceso de eliminación violenta de una serie de aspectos, aprovechando la crisis del ámbito público. Pero entre el 2001 lo que nosotros vemos es el choque de civilizaciones de Huntington, el problema musulmán, el problema del Estado Islámico, el problema de Al-Qaeda, ha vuelto por las raíces que tienen en toda la zona africana que bordea esto, y en Pakistán, en Indonesia, y todo el conflicto iraní con Arabia Saudita. Toda esa zona está preñada de un conflicto que ya vemos los resultados. Pero los refugiados son 300 heridos que hay ahí, eso tiene dividido Europa, y el principio básico de la Unión Europea, que es el Schengen, es decir, la libertad de movimiento de los ciudadanos europeos, no importa el país, no tienen que enseñar nada. Ahora bien, América Latina, he dicho, se ha puesto los pantalones largos, y hace mucho tiempo que no hay las azonadas de golpe de Estado, se maneja bien la política económica con más prudencia que en la década de los 80. Pero también es justo decir que el Fondo Monetario actual es más benigno. Antes decían, ¿qué recortar? ¿Cuáles subsidios eliminar? ¿Qué precio aumentar? Ahora no, el Fondo Monetario te dice, yo quiero un déficit primario del 3%. Tú te la buscas, o aumenta los impuestos, rebaja los gastos, o una proporción de uno y otro. Es decir,
el fondo te obliga a tomar leyes de reforma institucional, es un fondo bastante revolucionario, con relación al de 1980, que se entienda. Porque ellos te exigen para darte esos fondos que tú introduzcas un conjunto de reformas. Ahora bien, lo que nosotros estamos viendo es que América Latina ha avanzado de manera fundamental en los últimos 20 años. Y de los últimos 20 años, los gobiernos del socialismo del siglo XXI tienen por lo menos las 3/4 partes. Porque el chavismo llega a más o menos 13, 14 años, el PT anda por ahí 12, 11, Correa cumplió 2 gobiernos, 8, Mujica 2, Tabaré, Mujica y ahora Tabaré. Y Kirchner 12 años, la era K, Kirchner. Y Evo 8 y estaba pidiendo 4. Lo malo o lo bueno de América Latina se le pega a estos gobiernos, pero es que en ese periodo el propio Banco Mundial, de acuerdo a una nomenclatura, no la podemos tomar rasgándonos las vestiduras, que la podemos comparar con una clase media de un país desarrollado, pero la clase media aumentó en América Latina de manera importante y las ciudades aumentaron y el nivel institucional mejoró y América Latina tuvo la audacia de negociar con China, que era la potencia emergente del nuevo mundo multipolar. Y yo quiero que me digan a mí quién rompió ese esquema si no fue Hugo Chávez. Yo puedo decirlo porque yo no soy chavista, nunca lo fui y creo que nunca lo seré. Digo creo porque la vida da vuelta, pero no, no seré chavista nunca por una realidad. Cuando yo escuché el primer discurso de Chávez de 3 horas, dije no, Fidel pasó de época. Y lo que sí le puedo decir a ustedes es que Hugo Chávez rompió ese esquema. Hugo Chávez planteó la necesidad de que existiera en América Latina una cadena televisiva que pudiese competir con los medios de comunicación internacional. Y Hugo Chávez planteó ese modelo de Petrocaribe. El error de Hugo Chávez fueron los subsidios que le explicaba de la conversación de Evo con Lula y los periodistas del País y el New York Times. Pero Evo tiene la economía boliviana en la mejor economía del siglo XXI ahora mismo es la de Evo. 4,5, elogiada por el BID. Ahora bien, señores, los ciclos económicos y los ciclos políticos y sociales se articulan. Y por supuesto ellos cumplieron su papel. Lo que nosotros vemos con preocupación es que no se toma en cuenta que estos países han madurado y que incluso la política anticíclica frente al choque que implica en Brasil la desaceleración fuerte de China ha estado siendo manejado de manera correcta, al igual que en México, al igual que en Argentina y en otros países. Y entiendo que el balance del chavismo habrá que hacerlo un poquito más adelante. Su gran error, los subsidios. Descapitalizó PDVSA, no logró articular una economía sólida, ha tenido hasta cortes de electricidad y su agricultura tampoco. Tuvo logros en la parte social, reconocidos por organismos internacionales, pero eso no basta. Ahora, la estrella del Caribe en este momento, por los medios de comunicación, es Cuba, por la apertura que tenemos entre Estados Unidos y Cuba y la economía. Y lo que nosotros estamos viendo es que la República Dominicana sigue creciendo a un ritmo acelerado en sus actividades económicas y el turismo sigue de manera pujante. República Dominicana es la economía más grande de la región de Centroamérica y el Caribe y más grande del Caribe, ojo.
Es un hecho que parece una tontería y no lo es. Y de hecho, es una de las economías de mayor futuro en Centroamérica y el Caribe. Y digo que es una de las economías de mayor futuro porque esta economía está preparada para que los miles de millones, los 2.000 millones y tanto, no miles de millones de chinos, cuando salgan a viajar y salgan para el Caribe, falten algunas habitaciones hoteleras, aunque el ritmo de construcción de República Dominicana es alto. Pero lo que nosotros estamos viendo es que ya Punta Cana recibe más turistas que el Aeropuerto Internacional de las Américas. Es decir, lo que nosotros estamos viendo es una población flotante de turistas cada vez ascendente al 60% de la población dominicana. Pero ¿cuántas personas se desplazan al Gran Santo Domingo, que tiene 3 millones de habitantes, desde el Cibao y desde el este? Se estima en cerca de 800.000 carros que entran a la ciudad de Santo Domingo. Yo hablaba del Black Friday de este año, 700 millones de pesos, y del anterior 500 millones de pesos. Yo me distraigo yendo a los centros comerciales, porque Plaza Central no va a quebrar, Bellavista Mall no va a quebrar, Acrópolis no va a quebrar. Y se me olvidaba decirle que hay un hotel en construcción frente al Banco de Reservas de la Churchill. Y de buenas a primeras la capital se está convirtiendo en uno de los principales destinos turísticos del país. Y lo puede seguir siendo. De manera que lo que nosotros estamos viendo es que, y lo hemos dicho en este programa de Ecomundo, México, Centroamérica y el Caribe está relacionada con el crecimiento norteamericano y no ha sido afectada, como América del Sur, que sí fue afectada de manera fundamental por la desaceleración de China y la caída de los precios del petróleo. Por eso es que América del Sur tiene una situación tan grave, porque no es solamente PDVSA, son Pemex en México, porque es que los ingresos fiscales dependen de estas empresas. Ecopetrol en Colombia, no se habla de eso. Juan Manuel Santos hizo una apuesta por el petróleo, eso ha afectado a Perú, las materias primas de importación. Pero por último, para cerrar este comentario de Ecomundo, Chile, la perla económica del mundo, de la OSDE, la que se presenta como la economía que venció la barrera del subdesarrollo. 2,4, 2,5 con una caída fuerte del cobre por la desaceleración de China. Ahora, lo que sí nosotros podemos exhibir es un continente diferente, más institucional, más progresivo, con pantalones largos, elecciones que se celebran y se respetan. Ayer Keiko Fujimori ganó en primera vuelta, pero viene la segunda vuelta. En Haití estamos a la espera de elecciones en un estado fallido. En República Dominicana estamos a 30 días de elecciones. Macri acaba de ganar, pero le quieren desmontar al gobierno brasileño, ahora le quieren recortar 2 años. Pero Tabaré acaba de ganar hace 9 meses, un gobierno no cuaja en 1 año, ojo. Y Bachelet no ha podido arrancar mucho, pese a sus excelentes ideas, porque la situación de la desaceleración de China es muy fuerte. Pero quien primero sacó a Argentina y a Macri de las castañas del fuego no fue Estados Unidos, no. Ellos fueron a Estados Unidos, fue China. Con las relaciones que hizo Cristina Kirchner con China a propósito de Hugo Chávez y luego Lula, que se convirtió en el líder principal de atracción del foro de Davos. Y termino con una anécdota. Mi padre me decía que viajaba mucho por razones de negocio, que en Inglaterra Sir Francis Drake estaba en una estatua y que Sir Francis Drake había pasado por aquí y nos había exigido 25.000 ducados. Ni siquiera entró, pasó y en un peaje. Y él me decía, ¿por qué no tenemos los héroes dominicanos donde están? Pero yo digo, los latinoamericanos, nosotros somos una patria, una sola patria, la del habla español.
los americanos, los iberoamericanos, no podemos mancillar la gente de prestigio como Lula, porque ha sido uno de los líderes más importantes de los últimos 20 años y que ha cambiado de manera importante la fisonomía de Brasil. Y no solamente de Brasil, ha puesto el nombre de América Latina en el lugar que se merece, y de Brasil, que casi tiene los kilómetros cuadrados de Estados Unidos, y que cuando Estados Unidos le pidió visa a sus habitantes, ellos le pidieron visa a los norteamericanos y después le pidieron cacao. Es decir, yo creo que cuando Donald Trump dice que México pague el muro y se opone a que General Motors invierta 1.800 millones en una planta para Ford Company, desconoce el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con México y Canadá. Una ignorancia económica. Los republicanos y los conservadores han llegado a ese terreno. Y esa disputa entre las palomas y los halcones en la Reserva Federal, lo que demuestra es que las corrientes verdaderamente que tienen el sentido de la coyuntura son las corrientes keynesianas y neokeynesianas, postkeynesianas, que plantean no solo el problema desde el punto de vista monetario, sino fiscal. Que ha sido el problema en Europa, con la Merkel, que se ha resistido, aunque ha defendido el tema de los refugiados y la Unión Europea, y ha liderado la Unión Europea y la Eurozona, y ha tenido posturas positivas. Pero yo termino diciendo y poniendo en pantalla lo mismo que puse el otro día para analizarlo. Los bancos globales son usuarios frecuentes de los servicios offshore. Nosotros sabemos muy bien desde qué tiempo estos bancos, y en Suiza y en otros paraísos fiscales, se obtiene esto. Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.